¿viste cómo echaron demonios? Mira cómo se sana la gente. Ay, su casa está bien chévere, restaurada. Igual. La pregunta es, ¿y tú? ¿Qué pasa? Se está buscando a Jesús porque esas señales no te siguen. Y la Biblia nos habla que es cuestión de fe. Es tu fe, no es mi fe. Empezamos el servicio de hoy con Aldón venía por allá, pero estaba creo que esto nada más allí. Y Luisa, eso estaba pelado. Pelado. La pregunta es, ¿y por qué arrancamos? ¿Por qué? ¿Cómo te sentiste, Milagrito? Alberto desagradado así. Si tú me preguntas a mí, yo te iba a decir, yo estuve bien, chévere, ¿sabía por qué? Por lo que voy a predicar el día de hoy, así que no se levante ni se mueva de allí. ¿En qué está creyendo? ¿En qué vamos a creer? ¿En qué vamos a creer? Juan capítulo 6, versículo 63 en adelante dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, aunque estén en la iglesia, aunque le toque el Espíritu Santo, le hablé en estos días, le enseñé. Hay muchos que aún no creen, dice Jesús, de 35,000 personas promedias que estaban allí, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar, hablando de Judas. Y dijo, por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ellos vivían con una fe prestada. Ellos no vivían de su fe. Y la Biblia dice, el justo tu familia va a ser restaurada. ¿Por qué fe? Por la fe mía. En parte, pero es tu fe la que tiene el 90% que tu familia sea restaurada, de que tú recibas tu sanidad, de que milagros, sanidad, el prodigio que tú seas utilizado, veas los milagros y el prodigio que Dios no ha preparado para nosotros, es tu fe. Y por eso Jesús habla aquí. Muchas personas se fueron, ¿saben por qué? Porque estaban viviendo, era de la fe de Jesús. Jesús quería que ellos aprendieran a vivir de su fe basada en él. Entonces, ¿en quién vamos a creer? Miren lo que dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también a vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿En quién vamos a creer? Pedro dijo, ni loco te dejo, porque yo creo en ti. Pregunto, ¿por qué Pedro no se fue con los otros? Porque Pedro estaba viviendo su fe. Su fe. Pedro, por eso caminó entre las aguas. Pedro, por eso fue el privilegiado que el Espíritu Santo utilizó para que en la primera predicación muchas personas fueran convertidas. Pedro era un hombre de fe con todo su defecto. Él vivía en su fe, en la fe de Jesús, de él, no una fe prestada. Tú tienes palabra de vida eterna, dijo, y entonces hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fuertes declaraciones para aquel entonces y para este entonces, dado que los discípulos venían caminando con Jesús y viendo cosas extraordinarias, pero después le esperaban cosas tremendas, como la que le dije el domingo, que va a venir a nuestra vida. Y muchos de ellos, incluyendo Tomás, ¿verdad? Se paró un momentico y dijo, ven acá, si no veo el huequito, yo no creo. Es decir, yo voy a creer con tu fe, Jesús. Mientras que los otros, incluyendo a Pedro, creyeron en Jesús, dijo, bienaventurado el que cree sin ver. Tomás, en los evangelios, Jesucristo elogia a los que creyeron en él. Es decir, la fe honra a Dios y Jesús honra a la persona de fe. Se lo vuelvo a decir. La fe honra a Dios y Jesús honra a las personas de fe. Cuando buscamos el evangelio, vemos muchísimas personas
que actuaron en fe y fueron honradas por Jesús. Aquellos 4 amigos que llevaron al paralítico y abrieron, siempre me he imaginado esa historia. Imagínate que Jesús fuera en aquella casa y nosotros nos montemos por ahí, abrimos el zinc. Esa es una cosa de loco, ¿sí o no? Y abrieron el zinc y bajaron a aquel muchacho. ¿Y qué le dijo Jesús? Por tu fe, ahora eres salvo. Y así vemos muchísimos milagros que personas se lo ganaron porque ellos estaban viviendo su fe. Ellos sabían, ¿verdad?, en quién tenía que creer. La pregunta es para usted, iglesia, ¿en quién está creyendo? En cierta ocasión, los discípulos, después de haber pasado por esto y decir, wow, yo creemos en ti, Jesús, ¿sabes qué le dijeron a Jesús? Señor, necesitamos fe. ¿Por qué? Porque el momento que estaba viviendo, en Juan capítulo 6, ellos tenían una fe para ese entonces, pero después vinieron más eventos a su vida y era necesario que ellos crecieran en fe. Por eso nosotros necesitamos fe. Y ahí está el meollo del asunto, ¿en quién estamos creyendo? ¿En quién vamos a creer, pastor? Vamos a creer de Jesús, tranquilo, no te me adelante. Esta es una petición que hicieron los discípulos, que todos debemos hacer, pues todos los creyentes necesitamos tener fe para poder enfrentar los obstáculos que día a día se nos presentan. Y lo que hemos vivido un poquitico, sabemos que el día de mañana seguro nos espera una prueba más fuerte que la de ayer y que la que estemos pasando hoy. Como cristianos, como seres humanos, yo no sé por qué la gente se choca con la misma piedra sabiendo que esta vida es un boxeo continuo. Uno sale de una para entrar en otra. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios honra la fe. Es decir, que para esos problemas se necesitan fe. Ahora, ¿por qué no vivir en fe? Bueno, porque hay varios pasos que hoy les quiero contar. Pero antes de llegar allí, ¿verdad?, quiero darte una introducción, un poquito más. Como consecuencia de nuestro conocimiento limitado, al Señor y de su palabra, todos comenzamos con un poquito de fe. La Biblia dice que todos nacemos con fe. Y ese poquitico de fe es lo que nos lleva a hacer muchísimas cosas. Pero no nos podemos quedar en ese poquitico de fe, porque las pruebas de mañana van a ser más fuertes que la de ahorita. Y por eso los discípulos le dijeron, necesitamos más fe. En ocasiones durante nuestra vida cristiana tendremos fe débil, fe fuerte. Pero al crecer en el Espíritu, a crecer agarrado de Dios, vamos a llegar a la fe que Jesús quiere. ¿Cuál es la fe que Jesús quiere? Él dijo, si usted le dice en esa montaña, muévase, esa montaña se moverá. Hasta ahí corito, ¿verdad? Esa montaña se moverá, Le digo, si tú tienes una fe como un granito de mostaza, vas a ver cosas extraordinarias. ¿Por qué en nuestra vida no pasan cosas extraordinarias? Sencillamente por la bendita fe. 2 letras que tienen un poder extraordinario. Hoy quiero hablarte de 3 etapas que nosotros pasamos de la fe y que es necesario llegar a la tercera. La primera etapa, el primer paso que nosotros damos como hijo de Dios es la poca fe. Abraham es un ejemplo de un hombre cuya fe pasó por poca, por grande y perfecta. Mientras caminaba con Dios. Al examinar la vida de Abraham, el cual vamos a hablar el día de hoy, podemos distinguir cuáles fueron las etapas de su fe. Cuando Dios le dijo, sal de tu parentela y arráncate para allá. ¿Qué es lo que uno más atesora en la tierra, aparte del dinero, como le dije estos días? Es la familia. Dios le dijo a Abraham, apártate de tu familia. Para hacer eso que se necesita, tú tienes que haber creído en Dios para tú decirle a tu familia, apartaos y seguir a Dios. Pero la enseñanza de hoy no es de apartar la familia, más bien es traer la familia por fe. Romanos capítulo 4, versículo 20, se resume este proceso al decir, tampoco dudó Abraham
por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe te va a llevar a hacer cosas extraordinarias o locas que la gente no entenderán, pero que serán una bendición para tu vida, para tu familia. Pero Jesús dijo, los primeros que van a atentar en contra de nuestra fe van a ser nuestra familia. ¿Quiénes son los primeros que se van a levantar en contra de nuestra fe? Nuestra familia. ¿Qué necesitamos para que ellos sean bendecidos como nosotros? Fe. Es decir, que debemos de creer en Dios. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en la primera etapa, que es poca fe, nunca vamos a poder ver el poder de Dios en esos grandes muros caerse. Amén. La etapa de la poca fe. Esta etapa se caracteriza por el desasosiego, pues somos influenciados por lo que vemos, escuchamos o sentimos. Esta es la etapa donde nosotros decimos, está pasando cosas chéveres a mi amigo porque está yendo a la iglesia, pero qué chévere por él, pero que le vaya bien, pero yo no. Tenemos fe que él le está yendo bien, pero para nosotros no. Es esa fe fluctuante. Hoy creo y mañana no creo. Ahorita estamos aquí, gloria a Dios, aleluya, pero mañana después, lo mismo que escuchamos un día que avivó nuestro fuego, el otro día después decimos, ay no, ahorita no. ¿Por qué? Porque eso se considera tener poca fe. Como resultado nos lleva de duda en duda. Santiago dice, no dudes, no seas una persona que dudes. Por eso la enseñanza de hoy se llama ¿en qué estás creyendo? Porque si creemos en Jesús, debemos de creer, de creer. Todos empezamos con poca fe, iglesia. La poca fe no es que está mala, no, todos empezamos con poca fe. Si usted es una persona nueva en Cristo, escuche, quizá usted se encuentra en esta posición, escuche, no va mal, mal está lo que tiene 30 años y todavía tienen poca fe. Todos empezamos con poquita fe. Me acuerdo que cuando yo empecé a asistir a la iglesia, que me empecé a llenar del Espíritu Santo, dejaba la moto lejos para que la gente no viera que yo estaba asistiendo a la iglesia. Eso se llama poca fe. En una oportunidad en el trabajo me dijeron, tú eres evangélico. Y yo, ¿a qué estás diciendo? Me dio pena decir que yo era cristiano evangélico. Eso se llama tener poca fe. Ese momento donde nuestra fe duda, donde, wow, yo sí creo en Jesús, pero mejor me voy por el otro lado. Tenemos poca fe porque el enfoque que no está en el Señor, sino en las cosas que vemos, sentimos, lo que traemos culturalmente. Esto ocurre por la carencia de conocimiento de la palabra de Dios y la experiencia. ¿Por qué cuando Milagro dio el inicio del servicio yo no me preocupé? Porque yo tengo experiencia en esto. Yo puedo empezar sin nada, pero Dios lo que necesita es a una persona. Ya le he predicado a mi esposa por un tiempo solito, alquilando un local grandísimo como de 500 personas. Yo iba a predicarle a mi esposa y le decía, arrepiéntete, diezma y ofrenda. Ya yo pasé por allí, ¿sí? El que esto estuviera pelado al inicio no quiere decir que va a terminar igual. Pero la persona con poca fe no hace las cosas porque ellos están pendientes en lo que ven. En lo que ven, no en la fe. Yo sabía que tarde o temprano esto se iba a llenar. Porque mi fe es que si ustedes no vienen, el Espíritu Santo que está conmigo iba a parar, que iba pasando por ahí y se iba a quedar. Y para Cristo, una persona que se salve el día de hoy, hay fiesta en el cielo. Amén. Entonces, poca fe es igual a falta de conocimiento y experiencia con Dios. Si no acumulamos nuestro conocimiento en el Señor y no reflexionamos diariamente en Él para que el obstáculo que tiene hoy lo puedas vencer y te puedas llenar de experiencia, es decir, de vivencia en Cristo Jesús, porque mayormente nos dicen loco porque a la lógica del hombre que no ha conocido a Dios le es una locura que el hombre fornicario deje de fornicar. Pero cuando ya nosotros hemos vivido, ¿verdad? Un poquitico, wow, sí se puede dejar de fornicar. Nosotros tenemos la experiencia.
pero es el conocimiento vivido que te va a dar ese fogueo con la palabra de Dios y vas a poder saltar el nivel de poca fe. En la Biblia, aquellos que servían a Dios se caracterizaban por tener su mirada puesta en Dios y no en las cosas que se veían. Por ejemplo, Pedro. Estaban en la barca, Jesús se fue, no estaba Jesús allí. De repente se aparece un fantasma, no soy yo, dice el Señor. Y Pedro, que dijo, ¿será que puede ir a ti? ¿Quién de nosotros estando allí le fuera dicho eso? Quizás alguno de aquí tenga la fe que se requiere, pero de 12, Pedro fue el loco que dijo, mi fe en Jesús hace que yo pueda caminar el agua. ¿Por qué? Porque Él está caminando sobre el agua. Pero cuando nosotros vemos alrededor y hay 12 personas y ninguna dice, yo voy a ti, Señor, ¿qué pasa con la persona de poca fe? Se queda en la barca, no sale de la barca. Es necesario, por ende, conocer de la Biblia, porque la Biblia nos enseña y nos va a dar ese empujón de personas que han activado su fe y que esa poca fe la han llevado al otro nivel y han hecho y han vivido cosas extraordinarias. Ellos deseaban conocer más a Jesús, deseaban tener la fe de Jesús. En aquel momento donde no había comida y le dijeron busca la canasta, oró y salió la fe. Cuando los discípulos vieron esto, ¿qué es lo que dijeron? Necesitamos esa fe. Entonces, los discípulos desean conocer de su carácter. Para los que están en los discipulados, ahorita venimos de estudiar un libro llamado El carácter del obrero de Dios. Necesitamos conocer el carácter del obrero de Dios, las obras y la voluntad de Papá Dios. La Biblia nos habla en innumerables pasajes sobre personas con poca fe. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27 dice, una tormenta, ¿verdad? Se lo voy a resumir, ¿sí? Usted anota ahí la cita. En una tormenta, en otra tormenta, pero en esta cita va Jesús, ¿verdad? Ellos estaban en la barca y Jesús estaba dormido. Estaban los 12 y él estaba dormido, tranquilo, en plena tormenta, turbulencia. Usted se imagina en esa barca y usted ve a Jesús así dormido, ¿para qué provocarle un lepe? Siendo Jesús y todo. Esta gente era pescadora y estaba asustada, dice la Biblia. Andaban asustados. El agua me imagino que ya se estaba metiendo mucho. ¡Ah! Y Jesús mojándose y no se despierta. ¿Qué dicen ellos? Señor, vamos a morir. Señor, párate porque vamos a morir. Y fíjese lo que dice Jesús. Cristo y sus discípulos estaban en la barca. Los discípulos tuvieron miedo. Pero Jesús dijo, Mateo capítulo 8, 26, ¿por qué tenéis tan poca fe? Hombres de poca fe, le dijo, ¿por qué tenéis miedos? ¿Por qué tenéis miedo? Ya les dije que si ustedes tenían un poquito de fe, ustedes le dirían, ¿verdad? A la naturaleza, aquíétate, y la naturaleza se aquieta. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se paró y le dijo, tormenta, aquíétate. Se aquietó y... Hay muchos problemas de nuestras vidas que podemos solucionarlo con fe. Con fe. No con un poquito de fe. El poquito de fe para arrancar. Con fe. Aquí lo que este pasaje nos enseña es que los discípulos necesitaban fe. La prédica del domingo. Necesitaban fe. Es decir, ellos tenían que fortalecer en quien creían. La fe de ellos se debilitó. ¿Por qué cosa? Por lo que veían, por lo que sentían, tenían miedo de morir. Hay mucha gente con poca fe que se dicen, te voy a matar, acepta al diablo. ¿Y qué hace la gente? Yo no acepto. ¿Por qué? Por el miedo de morir o de sentir. Hay muchas personas que dejan de seguir a Cristo porque su pareja le dice, si vas a la iglesia ya no soy más tu pareja. Y la gente, por lo que siente, deja de seguir a Jesús. Pues la fe que nos ofrece Jesús no es de sentir ni de ver. La fe que Jesús quiere que tú y yo tengamos es de convicción. Estos discípulos fallaron en poner la mirada en lo que sentían, en lo que creían, en lo que vieron. Su fe tenía que estar puesta en
La mirada puesta en Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 30 nos da otro ejemplo de poca fe. Cuando Jesús le hablaba a la multitud que estaba afanada por lo que necesitaba. Ahorita viene diciembre y esperemos sacar nuevamente las prédicas. Pero ¿qué pasa en diciembre? La gente que anda afanada por comprar los zapatos, por comer. Ayer vino mi tía madrina y me preguntaba, Dardo, ¿usted celebra la Navidad? Yo dije, sí, nosotros celebramos la Navidad. Y usted sí. Ahora, ¿para usted qué es la Navidad? Bueno, la Navidad para mí es comer. Y yo, bueno, para mí la Navidad es Jesús. Por eso que en la Navidad no estoy triste. Por eso que en mi Navidad no estoy afanado. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos vamos a decorar la casa? Vamos a los zapatos, la cosa que el muchacho. ¿Verdad que sí? Hay muchas personas que ahorita van a empezar a correr al afán. Pero Jesús reprende a esta persona en Mateo capítulo 6, 25 al 30, porque ellos estaban en esa sintonía. El cristiano, Dios lo va a cuerear ahorita en diciembre si él agarra el afán. ¿Por qué? Él hace una comparación. Nosotros no somos como el sistema. Nosotros deberíamos mostrarle al sistema cómo se debe vivir en fe. Y por eso Jesús le dice, hombres de poca fe. Mateo capítulo 8, 30. ¿Cuántos están afanados? ¿Cuántos quieren que termine? ¿Cuánto llevo? Cuando viene a recibir la palabra de Dios, ¿cómo está? Que para tú se te acabe rapidito, porque a Dios no le gusta el afán. Eso es tener poca fe. Fe. Aló, sí. Ok. ¿Qué problema con el micrófono? Eso es tener aló, sí, aló. ¿Ese es culpa de quién? Aló. Sí, ok. Aló. Ya vamos para acá. Aló. No, guárdame aquí. Ok, ahí estamos. Eso es tener poca fe. Esta persona tenía un poquitica fe porque, Dios mío, ¿cuántos no tienen comida para mañana? Levante el dedo gordo del pie. Ahora, ¿cuánto Dios le ha bendecido en el pasado? ¿Por qué no creen que Dios te va a dar comida mañana? Si usted piensa eso es porque usted está en el nivel de poca fe. Su fe era poca y ellos pensaron que Dios iba a dejar pasando a Marcos capítulo 9, versículo 19 al 24. En esta ocasión está el padre de un muchacho que estaba poseído por los demonios. Escuche, y clamó a Jesús por ayuda al decirle, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero esa ayuda no era con duda. ¿Sabía por qué? Porque Jesús le habla. Su fe, Jesús sabiendo su corazón y su fe, que era débil, Jesús le dice, puedes creer. Al que cree todo le es posible. ¿Por qué Jesús le dice eso? Puedes creer, si diciendo, ayúdame. Hay muchas personas que nos piden ayuda, pero no creen en la ayuda. Están dudando. Ese es el nivel de poca fe. Pero cuando Jesús le dice, para el que cree, el conocimiento de la palabra activa nuestra fe, todo es posible. Mira lo que dice Marcos capítulo 9, 24. Fue entonces cuando el padre clamó, creo. Es decir, cuando él dijo primero, ayúdame, tenía poca fe. No lo estaba diciendo con convicción. Yo creo que tú vas a ser libre, mi hijo. Creo, ayuda mi incredulidad, que es otra parte para llegar al otro nivel. ¿Qué? Sinceridad. Necesito fe. ¿Cuánto necesitan fe? Yo necesito fe. Y aquel hombre que hizo, provocó el milagro para su hijo. ¿Cuánto creen que el domingo Dios va a hacer grandes cosas en su familia? ¿Sí? Qué bueno. Y si no, aquí está la clave. Señor, ayúdame a quebrantar mi incredulidad, pero sincero. No creo, pero ayúdame. Eso va a hacer que esa poca fe se vaya. Así como este padre, nosotros también debemos de crecer en fe. No podemos quedarnos en esa poca fe. Él tenía un poca fe, pero al escuchar la palabra de Dios rápidamente la agarró y la activó. Y pasó a la segunda etapa de la fe, que es la gran fe.
La poca fe es parte del proceso de crecimiento espiritual. Por eso no se sienta mal si usted duda. Lo que es que no debe quedarse dudando. Usted debe escuchar la palabra y empezarla a creer firmemente. Si la Biblia lo dice, yo lo hago, y va a venir la duda. ¿Y usted qué va a hacer? Creer a que le digan loco. Que no va a salir. ¿Cómo que no va a salir? Sí va a salir. Que la blanquita no va a ser tu esposa. Mira dónde está allá atrás. Creer, creer, creer. Y usted verá la montaña moverse. Aquellos que tienen una gran fe han centrado sus pensamientos en lo que dice la Biblia. Es decir, su pensamiento en lo que dice Jesús, en lo que dice nuestro Padre Celestial. Han reflexionado y han determinado hacer lo que dice la Biblia. Como la fe en esta etapa está basada en Dios, la gente que se mueve en esta área es aquella que dice, si la Biblia lo dice, yo lo hago. Y usted ve a la persona caminando en lo que dice la Biblia. Gloria a Dios por esos hermanos que vivieron la palabra, aunque nosotros le dijimos que estaban locos. ¿Verdad que sí? Hoy día nosotros somos más, Dios nos da una revelación más profunda por aquellos que todos los días se iban a congregar y bajaban con su Biblia ensobacada, colbatado así, y nos veía, gloria a Dios, mi hermano, que Dios te bendiga. Y nosotros éramos, ni poca fe teníamos. Pero estas personas tenían una gran fe. ¿Sabe qué? Ellos vivían la palabra de Dios. Y eso te lleva a tener a ti una gran fe. Pues nosotros debemos de aprender a vivir no por lo que vemos, porque estas personas no vivían por lo que se veía, sino por lo invisible. Es decir, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Ahí vamos a encontrar la historia de un centurión que vino a pedirle a Jesús un milagro para su siervo, que estaba paralítico. Él dijo, solamente di la palabra y mi criado será sanado. Mateo capítulo 8, versículo 8. A lo que el Señor respondió, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El soldado, ¿qué demostró? El soldado demostró tener una gran fe. Es decir, él no necesitaba que Jesús fuera a la casa a imponerle la mano. Él lo que necesitaba era que Jesús soltara la palabra para él creer. Vamos a practicar, iglesia. ¿Cuándo creen que su familia desde ya está siendo tocada? Esta semana es para la familia. Lo del domingo es una carnada para nuestra familia. Y desde ya necesitamos activar esa gran fe. Hoy oramos por la familia, hoy oramos por la sanidad. No tenemos que ver para creer, tenemos que creer para nosotros ver la gloria de Dios. El entendimiento no se activa porque tú creas, el entendimiento se activa porque tú crees y después tú entiendes. Dios, Jesús, fue conmovido por este hombre. Y aunque estaban los discípulos al lado, yo me imagino los discípulos boca abierta, me está diciendo que yo no tengo fe. Y Jesús dijo, pues, usted no tiene fe, aprenda. Lo que es que yo le he escogido para que sean mis discípulos. Pero esta persona que está al lado tiene más fe que ustedes. Por eso, más adelante yo le dice, necesitamos fe. Necesitamos fe. Lo que hizo que la fe del centurión fuera grande no fue otra cosa más que confianza. ¿Qué es confiar? Había un hombre que se fue al Ever, llegó a la punta, colocó su soga, empezó a bajar y de repente arriba se despegó la soga y estuvo en medio de esa montaña pidiendo, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame toda la noche. Ayúdame, ayúdame. Y escuchó la voz de Dios que le dijo, suéltate. Y él le dijo, tú estás loco. Y la voz le dijo, suéltate. Suéltate, suéltate. Y él, no. El día siguiente lo encontraron muerto. A esto del piso. A un paso del piso.
¿Qué es tener confianza? Si la Biblia lo dice, no importa que no lo entendamos, no importa que no lo veamos, no importa que no lo entendamos, pero si la Biblia lo dice, yo lo hago. Eso te va a llevar a ti a tener una gran fe. Mateo, capítulo 9, versículo 20 al 22, encontramos otro ejemplo de tener gran fe. En otra ocasión, una mujer que sufría de flujo de sangre creyó que podía ser sana simplemente si tocara a Jesús. ¿Cuánta gente quiere, por ejemplo, que los pastores hoy día le impongan la mano? Yo creo en la posición de mano, iglesia. Yo creo en la posición de mano. Vengo de mi formación, fue en una iglesia donde vi milagros, prodigios, cosas extraordinarias. Vi una mujer levitar, es decir, volar. Vi una mujer que se despegó del aire. Endemoniados muchísimo, sanidad. El SIDA, vi como un muchacho con SIDA fue sano, cáncer, eso se terminó. Pero el pueblo de Dios puso la mirada en mi pastor y no se afianzó en su fe. ¿Sabe qué hizo eso? Que más adelante, cuando vino la prueba, muchísimas personas de la iglesia la mataron. ¿Sabían por qué? Porque el que tenía gran fe era mi pastor, pero la iglesia se quedó viviendo con la fe del pastor. ¿Ustedes saben cómo se mata una iglesia? ¿Sí saben cómo se mata una iglesia? No saben. ¿Cuánto les gusta cazar? Antonio, ¿ha cazado pato? ¿Se ha cazado pato? ¿Cómo se caza una manada de patos? Ellos salen volando y mayormente vuelan en B. El líder va en la punta. ¿A quién le daría a usted? ¿Dónde dispararía? ¿A dónde dispararía? Al líder dice... ajá. Sabe que si usted le dispara al líder, ¡pum!, lo mata. El que está en la cola se pone en la punta y siguen volando la manada. ¿Cómo se mata una manada de pato? Por el que está en la cola. Porque el líder siempre va a seguir llevando la manada. Pero si usted empieza a matar de atrás para adelante, puede llegar al líder y matarlo a todos. ¿Cómo se mata una iglesia? Una iglesia se destruye por las personas que tienen poca fe. Cuando vienen los zarandeos en la iglesia, la persona que tiene gran fe no se cae fácilmente. ¿Sí? No se caen. ¿Cuáles son las personas que el diablo atrapa? Las que tienen poca fe. Por eso, ¿en quién estás creyendo? Porque el problema no solamente va a venir a la iglesia, el problema va a venir a tu casa. Por muchos años tú vas a trabajar para que tu familia vea el modelo de Jesús en ti, pero te va a venir una prueba, ¿verdad?, fuertísima de pastor, me está declarando problemas. No, esa es la vida real, esa es la vida de fe, esa es la vida de fe. Y en ese momento, ¿qué necesitas tú? Tener fe. Esta mujer tenía fe y dijo, no importa que el pastor no venga a mi casa, yo tengo fe de que Jesús va a resolver mi problema. Y dice que entre la multitud, ella botando sangre y no podía porque era penalizado por la ley, se metió entre la gente y tocó una hebra, un hilito. Y bueno, salió el poder de Dios. Y Jesús volvió y dijo, ella va, alguien me tocó. ¿Se imagina esa multitud tocándolo? Y él dice, alguien me tocó. Yo me imagino que la gente tuvo que haberse reído. Jesús, ¿cómo te dijo? Y todos te tocamos, ¿no? Alguien me tocó. Y cuando vio a la mujer, ¿qué le dijo? Por tu fe. Por tu fe. Por tu gran fe has sido sana. Sana. ¿Qué necesitamos? Llegar al nivel de la gran fe. De la gran fe. Marcos capítulo 9, 22. Jesús se volteó y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Su mirada estaba puesta, no en la multitud, no en su problema, su mirada estaba puesta en Jesús. Una persona que tiene gran fe, la podemos conocer porque su mirada está puesta en Jesús. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Hay un problema en mi casa, ¿qué vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? Porque la Biblia lo dice. No que el vecino dice, que el fulano dice, no. La Biblia lo dice. Y eso hace que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Otro ejemplo que nos da la Biblia está en Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28, cuando una mujer cananea le suplica a Cristo reiteradas veces que sanara a su hija.
Mateo capítulo 15, 28 dice que éste respondió: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Por el ejemplo de esta mujer aprendemos que muchas veces, no por tener una gran fe, las cosas se nos van a dar así, sino que la persona de gran fe se conoce porque no deja de creer en Dios, no deja de creer en la palabra de Dios. Hay una palabra maravillosa que la estoy creyendo. ¿Cree tú y tu casa serán salvas? Usted tiene problemas, levante la mano cuando tienen problemas con sus hijos, con sus hijos. ¿Sabía que mi esposa y yo también tenemos problemas con hijos? Tenemos 2 hijas que no creen. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces nos han dejado de ver aquí? ¿Cuántas veces han venido y nosotros no tenemos el servicio presto? Porque estamos atrás del problema. Escucha, la mirada puesta en Jesús va a hacer que Dios mueva la mano a nuestro favor. ¿Qué pasó con esta mujer? Persistió e insistió. Y nada. Jesús la probó y le dijo: no. A mí se me mandó fue a los hijos. Y él le dijo: no importa, pues, que me considere como una perrilla, porque aún los perros comen de la migaja. Cuando esta mujer te reconsistió, dijo, es decir, con la mirada puesta en Jesús, dijo: esta mujer tiene una gran fe, y por eso, bendiciones para su hijo. Escuche, su hijo está a la distancia de que usted persevere en la promesa que Dios le ha dado. Sí la agarró. El milagro para su hijo está en la persistencia en fe de la promesa que Dios le ha dado. No la suelte, no la suelte, no la suelte, no la suelte. No suelta a Jesús, porque eso lo va a llevar a usted a vivir una gran fe. Muchas personas dicen: pastor, yo estoy viviendo esa gran fe. Ok, no te quedes allí. ¿Sabía por qué? Porque hay otra fe superior a esa. Esta fe, la gran fe, es aquella donde la persona dice: yo creo que Dios lo va a hacer, yo creo que Dios lo va a hacer. Pero la tercera etapa con la cual terminamos, ya le me ayuda, es la fe perfecta. Esta es la fe que dice: ya Dios lo hizo. ¿Sí me la agarró? La gran fe es: yo creo que lo va a hacer, yo creo, y la gente se muere creyendo, aunque no lo vea. Pero la gran fe es aquella donde empezamos a experimentar una paz sobrenatural, donde ya muy pocas cosas nos sacan de donde Dios nos quiere. ¿Sabía por qué? Porque en ella nosotros creemos que ya está hecho. Santiago capítulo 2, versículo 21 y 22 al 23 dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó conjuntamente con sus obras, y que la fe se perfecciona en las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. En este pasaje se muestra cómo Abraham, como un tremendo ejemplo de fe perfecta, mata a tu hijo, dice Papá Dios. Y el hombre dice: hecho. No, él no dice: no, yo creo. No, él dice: si usted me dice que lo mate, eso es un hecho. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que él subió, lo amarró y agarró el puñal. Es decir, que Abraham no solamente se quedó de un poquitica fe, ni creyó, sino que Abraham llegó a una fe perfecta, de saber que si la Biblia realmente lo dice, ya eso es un hecho. Muchos de nosotros quizás fuéramos dudados. ¿Tú estás seguro? Es un juego tuyo. ¿Verdad que sí? No me diga. Ayúdame con el teclado. ¿Dónde está Alan? ¿Se fue? Que me ayude Alan, pues. El término que se utiliza en Santiago, perfeccionó,
en este pasaje se refiere a terminado. Dios quiere que nosotros tengamos una fe a nivel terminado, donde Satanás no tenga ningún estrecho para zarandear nuestra vida. ¿Sí? Y si la zarandea, nosotros le vamos a sacar la lengua, porque sabemos que ese zarandeo es para bendición de nuestra vida. Romanos 8:28 dice, y todo lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ese es un nivel perfecto de fe. Nivel perfecto de fe. Cuando se nos mueren los hijos y decimos como Job, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre. El domingo se me acercó una muchacha y me dice, pastor, es muy difícil que se nos muera un hijo. Es muy difícil. Y yo dentro de mí, si es difícil, ¿por qué no prepararse sabiendo que hay una probabilidad bien grande que un hijo se nos muera? ¿Por qué no activar la fe? ¿Por qué no vivir en esto? Es una determinación que cada uno de nosotros lo va a hacer a nivel personal. Por eso Habacuc dice, es por tu fe, no es por mi fe. Yo solamente soy una inspiración nomás, pero es tu fe que va a hacer milagros, sanidades, prodigios y por sobre todo salvación a tu vida y tu familia. Tu fe, si crees en Jesús, tú y tu casa serán salvos. Es una fe, la fe perfecta, es una fe que ha sido probada y ha sido sólida a través de la experiencia con Dios, tu obediencia a través de la experiencia una y otra y otra y otra. Cuando Dios le pidió a Isaac, Abraham había pasado la poca fe, ya había vivido la gran fe. Y cuando tú vives la gran fe, está a un paso de vivir una fe perfecta. ¿Sabías por qué? Porque sabes que Dios no falla. Él no falla. Cuando Dios llamó a Abraham a sacrificar su hijo, este estuvo dispuesto a obedecerlo por fe. Como resultado de su fe, él fue perfeccionado y fue completo para ahora sí poderse llamar el padre de la fe. Anteriormente no se le había dado ese título porque su fe necesitaba perfeccionarse. No sé qué es lo que está pasando, iglesia, pero escuche, lo que está pasando es un nivel de fe. Dios te está metiendo para que tú crezcas. La gente, a veces me pongo bravo conmigo mismo y creo que ponerme bravo con Dios, pero Él me da un cocorrón y pone, ubícate, vive tu fe. Porque le enseño a la gente, Dios, la Biblia dice, y a un discipulado es necesario de que tú crezcas. Es necesario de que tú comas palabras, es necesario de que tú te amoldes con otra gente. La Biblia dice, el hierro con hierro se afila, y así el hombre con el hombre. Nunca vas a saber qué es obediencia hasta que no esté bajo la cobertura de otra persona espiritual. Cuando te ponga bajo de una de las pastoras y te manda a hacer algo que a ti no te gusta, hasta que no llegue a ese nivel no vas a saber qué es obediencia. Hasta que choque conmigo y te manda a hacer cosas que no te agradan, pero que está escrita en la Biblia, tú no vas a saber qué es obediencia. Pero una y otra vez la gente decide quedarse en la poca fe. Pastor, que ya yo acepté a Jesús. Pero mi trabajo es educarlo. Y voy a seguir insistiendo que usted llegue al nivel de la fe perfecta. Al nivel de que ya Dios lo hizo. Ya Dios lo hizo. La fe perfecta descansa en la fidelidad de Dios. Aún en medio de las tribulaciones, dificultades o la prueba más grande que hay. Abraham nos lo enseña. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar a Abraham en la primera lista como el hombre de la fe perfecta. El relato de la vida de Abraham nos muestra cómo pasó de una etapa, es decir, de una fe poca a una fe grande, a una fe perfecta. La primera etapa que él vivió, Génesis capítulo 17, versículo 15 al 18,
la podemos encontrar. Dice, cuando Dios prometió a Abraham que le daría un hijo por medio de Sara, ¿qué hizo él? Él se rió. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo tengo 100 años y Sara 90. ¿Qué pasó con Abraham? Él tenía dudas. Sí había escuchado de irse de su parentela, pero dudó en ese momento porque veía a su mujer. Yo no sé si se vio él, pues. No sé, pero nada, aquí no hay vida. ¿Cómo yo voy a preñar a Sara? Esto es considerado como poca fe. Su segunda etapa, Génesis capítulo 18, versículo 1 al 15. El Señor le dijo que dentro de unos años Sarai daría a luz un hijo. Pues ella también se rió y dudó de Dios. Pero cuando la promesa se cumplió, ¿qué pasó? Ellos crecieron en fe, subieron al otro escalón de fe. Y Dios le dijo, Abraham necesita todavía subir a otro escalón porque hay otro nivel superior. A una gran fe. Para cuando el Señor, que es la tercera etapa, le pidió a Abraham que le diera a su hijo como sacrificio, su fe a través de la experiencia que había pasado con Abraham había crecido enormemente. Es decir, en cada ocasión que tú tengas para obedecer la palabra de Dios es una oportunidad para que tu fe aumente. Si tú todavía estás peleando por obedecer algo que sabes que tienes que hacer, tú te estás estancando. No yo, tú te estás estancando. Porque Abraham no llegó a tener una fe perfecta, no por obedecer. Abraham llegó a tener una fe perfecta porque Abraham empezó a obedecer a Dios. Muchas veces sin entender. Suelta a tu papá y vete para allá. Y Abraham le dijo a Dios, bueno, está bien, vámonos para allá. Pero ella, la mujer, se rió y se echó un paso para atrás, pero después el hombre puso en acción y empezó a creer y se montó en la segunda etapa. Y ¡pum! Cuando Sara queda embarazada, Abraham, ¿qué pasa? Abraham sigue obedeciendo a papá Dios. Y ¡wow! ¡Qué maravilloso! Sabía que muchas personas que las que estamos aquí están allí. Pero Dios no quiere que tú quedes en una fe perfecta, en una fe grande. Dios quiere que tú tengas una fe perfecta. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes van a ser salvos? Levante la mano. ¿Cuántos van a ser salvos? Levante la mano. Levante la mano porque Él lo va a ver. Levante la mano. Una fe grande, con una fe grande nosotros somos salvos. ¿Sí? La Biblia dice, si tú crees vas a ser salvo. Ahora, Dios quiere llevarte una fe perfecta. Aquella fe que dice, yo creo que voy a ser salvo, pero mi familia también. Pastor, no la estoy viendo, a mí no me interesa. La Biblia dice que si yo creo, yo y mi familia seremos salvos. Esa es la fe perfecta que papá Dios quiere que tú y yo estemos. No es por vista, no es porque sentimos, sino porque creemos que ya eso es una realidad. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham obedeció inmediatamente, dice Génesis capítulo 22. A pesar que Dios le dijo que Abraham era el hijo de la promesa, que en él iba a haber multitud de gente, Dios ahora le dice, ven acá y tráeme a Isaac como ofrenda. ¿Qué hizo Abraham? Confiar tanto en Dios que no le importó darle la promesa a Dios. ¿Sabía por qué? Abraham no podía tener hijos. ¿Quién le dio hijo a Abraham? Si tuvo poder para hacer un hijo a los 100 años, también ese ser tenía poder para resucitar a su hijo. Me estoy explicando, iglesia. La fe perfecta es aquella que cree que la voluntad de Dios ya está hecho. Si la entendemos, no importa. Si la entendemos, no importa. Lo importante es, si Él lo dice, yo lo voy a hacer. Mire lo que dijo Abraham antes de subir a ofrendar, para que vean la fe perfecta de Abraham. Él le dijo a su siervo, quédate aquí, yo voy a la montaña con mi hijo. Y luego
regresamos. Es decir, Abraham sabía que iba a bajar con su hijo. Ya va, pero lo iba a matar, pastor. No está entendiendo todavía. La fe perfecta. La fe perfecta te lleva a saber que Dios está en el asunto. Por eso es que los que llegan en esta fe le dicen, te van a matar, y la gente dice, mátame. No importa. Así como aquel hombre que iba a matar a los alemanes, esa es mi inspiración a la hora de la muerte. Espero que cuando la muerte venga yo me encuentre así. Riéndome. ¿Sabía por qué? Ya está escrito que yo soy salvo. Y mi fe es que si Jesús no ha venido, tarde o temprano, yo me puedo ir. Y la fe perfecta es estar claro yo en esa situación. Para que nuestra fe se fortalezca, debemos recordar que el Señor ha hecho en nuestra vida muchos milagros anteriormente y lo va a volver a hacer. ¿Quiénes de los que estamos aquí creíamos en Jesús? Que íbamos a estar hoy aquí. ¿Quiénes creíamos? Yo no creía. Yo decía que la gente que estaba en la calle predicando era una gente loca. Hoy día yo soy uno de esos locos. Ahora, ¿cuántos creen que su hijo puede llegar a ser yo? Ya va, pero es el hijo que anda en la droga, el que tiene tiempo fuera de la casa, el más rebelde. Ahí es donde Dios quiere utilizar nuestra fe perfecta. Aquel que ya está viendo el domingo cómo el Espíritu Santo está tocando a su familia. A ese esposo que dice, ese es pura mentira. Aquel que anda en la brujería. La fe perfecta es aquella que está orando ya en su vida. Sí, pastor, mi familia viene el domingo, pero usted sabe que antes de usted venir acá, su hijo le dijo, yo el domingo no voy. Pero escucha, ese es él, pero mi fe, escucha, no puede vivir con su fe, tú tienes que vivir con tu fe. ¿Y tu fe qué dice hoy día? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por eso el título de la prédica hoy se llama ¿En quién estás creyendo? Abraham estaba creyendo nada más y nada menos a aquel que le dio su hijo. Mátalo, dijo, lo mato, porque si me lo dio, él me lo puede dar triple. Pero el fin es obedecer la palabra de Dios. Si Dios lo hizo con nosotros, también lo va a hacer con nuestra familia. No acostumbro a el amén, gloria, aleluya, pero hoy vamos a empezar a activar la fe. ¿Sí? El amén es así sea, así será. ¿Sí? Dios va a transformar a nuestra familia. Alguien por ahí lo creyó. ¿Sí? Ya Dios está haciendo la obra en nuestras familias. Porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer con él también. Yo no sé qué tan incrédulo usted fue, pero yo fui muy recontra incrédulo. Yo fui una persona de poca fe. Yo sabía que Dios existía, pero dudaba de esto en todos los pasos que daba. Nunca en mi vida creí llegar acá. Pero benditos sean los padres que creen en Dios. Benditos sean aquellos que han puesto su confianza en Dios. Bendito sea aquella mamá, aquel papá que tiene una fe perfecta. Y así como Abraham, Señor, ya tú lo hiciste. Tú me llevaste a una congregación, colocaste un día de la familia y yo obedientemente invité a mi familia. Ellos están diciendo que no, pero yo te creo a ti porque tú me estás llamando a llevar a mi familia a tu presencia. Y si tú me estás llamando a llevar a tu familia a tu presencia, ¿qué voy a hacer yo? Arrodillarme, inclinarme, confiar, obrar y trabajar para que eso suceda. No creo en su palabra, yo creo en tu palabra. Por eso yo y mi casa seremos salvos. Lo fue Abraham con su hijo, lo voy a hacer yo
con mi familia. Igualmente le va a pasar a usted. Si usted lo cree, ríndele fuerte, fuerte a él. Déselo fuerte a él. Iglesia, el congregarse no es una cuestión cultural. El congregarse es venir usted a hablar con Papá Dios, a recibir de Papá Dios. Cuando nosotros tenemos una actividad aquí, no es un capricho mío, es Dios obrando para salvación. Noviembre, siempre nosotros trabajamos la familia. Dios me colocó a trabajar con la familia. Como vengo diciendo, no sé cuánto vamos a durar, pero lo que sí sabemos es que si tenemos una fe perfecta, la semilla de salvación la vamos a llevar a nuestros hijos. No porque digan, es porque nosotros creemos en la palabra de Dios. No se nos olvide lo que Dios ha hecho antes, porque Él lo va a hacer y superior. Por último, debemos agarrarnos de la fidelidad de Dios todos los días, como pastor, palabra, reflexión y obediencia. Todos los días. Todos los días. Un pedazo de la palabra, vívala, reflexiónela y camínela. Eso lo va a llevar a usted a tener una experiencia, conocimiento extraordinario en cuanto a Papá Dios. Quiero dejarte unas preguntas para que te las lleves a tu casa. ¿Cuál es la característica de las etapas se relacionan con tu vida? ¿Poca fe? ¿Una gran fe? ¿O una fe perfecta? ¿En qué área le cuesta más trabajar confiando en Dios? ¿Cuáles son los obstáculos que le impiden tener una gran fe? ¿Quién también conoce el carácter, el camino y la voluntad de Dios? Estas son preguntas que necesitamos resolver en nuestra vida. Porque si estás en la poca fe, hoy creo que tiene que abrir tu corazón y decirle como los discípulos, necesitamos fe. Necesitamos fe. Sí creo, pero dudo. Ayúdame a no dudar más y a creer más en ti. Pastor, quiero hacer la voluntad de Él, pero mi trabajo. Cree en Dios, deja el afán. Te puedes morir mañana y te habrás perdido de muchas cosas maravillosas que Dios tiene por fe. No te digo que no trabajes, trabaja, hay que trabajar, pero siempre hay un espacio que nosotros podemos darle a Dios. La disposición, ¿verdad, Jen Lady? Es lo que Dios más le agrada, ¿verdad? Lo predicaste. Si tú te dispones, Señor, no importa el cansancio, no importa el dinero, quiero crecer en fe, vas a ver cómo tiempo, espacio y dinero van a venir a tu vida. Lo que importa es que nosotros tengamos disposición de crecer. Pastor, ¿cómo así? ¿Sabía usted que yo llegué a la iglesia sin saber nada de esto? Nada. Yo no sabía nada de lo que le estoy predicando hace muchos años, lo que están conmigo. Nada. Yo no sabía, yo llegué sin nada. De hecho, llegué a un discipulado sin la Biblia. Luego llego al discipulado sin Biblia, sin cuaderno. El líder me dijo, ¿y no trajiste Biblia? Yo, ¿y qué es eso? No, ¿sí sabes qué es eso? Yo no llevé Biblia porque yo pensé que, bueno, ya van a hablar y cosas. Me dijo, no, aquí tienes que traer la Biblia porque aquí vamos a leer Biblia. Y yo, ok, hay que traer una Biblia. Yo no tenía Biblia. Me regalaron una Biblia. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿quién lo llevó a este lugar? De que llegué allá, se lo he dicho muchas veces. Yo le dije a Dios, Señor, yo no quiero ser un cristiano normal, común. Yo quiero ser un cristiano extraordinario. Hoy día, a través de este estudio, choco con la verdad de mi disposición. Dios lo que quiere de tu vida es disposición a crecer espiritualmente. Cambié las rumbas por libros. A la gente del discipulado se lo va a acabar, va a llegar un momento donde no le vamos a decir lee el libro, porque eso debe ser de usted.
Ya le enseñamos el camino, ahora usted debe tener disposición a crecer. Porque hasta ahorita están viviendo con mi fe, que es la inspiración, pero después usted tiene que... Me acuerdo cuando yo iba a los discipulados con mi pastor, todo libro que él decía, yo lo anotaba y lo compraba. Todo libro que él decía, yo lo compraba y lo anotaba. Me acuerdo un día que él dijo, que su pastor le dijo que el libro Buenos Días Espíritu Santo tenía un error. Él lo leyó y no lo consiguió. Yo me fui, lo compré y lo empecé a leer y encontré el error. En un discipulado le dije, pastor, el libro dice ta, ta, ta. Y yo le digo, wow, eso es lo que dijo mi pastor. Escucha, mi pastor nunca me dijo lee el libro. Fue mi disposición a yo aprender. Era mi trampolín. La persona de fe que yo tenía que seguir era a él. Me acuerdo un día que dijo, ¿cuánto quieren tener poder? Sí, yo por supuesto dije, yo quiero tener poder para echar fuera demonios. Bueno, en una oportunidad mi pastor me recomendó un libro llamado Autoridad Espiritual. Yo dije, nada, me lo compro mañana. Y me compré el bendito libro de Autoridad Espiritual. Cuando leo el libro de Autoridad Espiritual, no puedes tener autoridad espiritual si no eres una persona obediente. En su oportunidad empezaron a hablar del libro y me defendí. ¿Qué le quiero decir? Para crecer se necesita disposición. Disposición. Si usted dice, pastor, ¿qué me llevo de hoy? No te quedes con lo que te di. Ve por más. ¿Sí? Ve por más, ve por más, ve por más, ve por más, ve por más. Eso fue lo que he aplicado y sigo aplicando ahorita. No te quedes con esto, sino ve por más. ¿Qué va a hacer eso? De que te llene de fe, de que empieza a vivir con Cristo Jesús, de que empieza a ver cómo se mueve en nuestras vidas y empieza a caminar en una fe perfecta. Pastor, no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero escuche, los problemas tampoco. Cuando perdimos el niño, ¿verdad? Yo estaba afuera, duré como una semana afuera allí. Y si usted me pregunta, pastor, ¿qué tenía en su mente? Oh, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Como una semana orando, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto está meditando en la palabra? Porque es que la fe que vas a necesitar para el obstáculo tiene que ser entrenada. Si tienes poca fe y te viene una prueba, nivel fe perfecta, la vas a raspar. Por eso, ¿cuánto estás meditando en la escritura diariamente? Te levantas y te quieres, estás dispuesta a meterte algo en la cabeza para vivir, vas por buen camino. Si no, hoy es el día de que actives la fe para que crezca. No es muy difícil confiar en Dios. El Espíritu Santo, papá, si no lo conoces, sí es difícil, pero si empiezas a conocerlo, no es difícil confiar en Dios. Ahora, si no lo conoces, ¿en quién vas a creer? Por eso es necesario que nosotros lo conozcamos. Es necesario. Para que venga lo que venga, nosotros podamos caminar sobre las aguas. Podamos llevar nuestro sacrificio. Pero también podamos ver nuestro cordero dado por Dios. Amén. ¿Qué nivel de fe tiene? No sé. Pero hoy puede cambiar tu realidad. En muchas pruebas, no siempre empezamos con un nivel perfecto. Pero si tú te haces del ejercicio espiritual, tu fe poca que puedes tener ahorita puede incrementar así rápidamente a una gran fe y volverse una fe perfecta. Pero escuche, mientras nosotros obedezcamos más y veamos a Dios manifestarse en nuestra vida, más vamos a crecer en fe.
Recuerde, no es por vista, no es por lo que sienta, ni lo que crea, es por lo que dice su palabra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de